Buenas noches, amados hermanos. De nuevo es un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este curso del libro de Hechos. Recuerden ustedes que estamos estudiando este libro que se titula Exploremos Hechos de la Facultad de Estudios Latinoamericanos. Es un material bastante interesante y les invito a que pues participemos todos. Antes de iniciar con el estudio, esperando que ustedes hayan hecho un breve devocional, vamos a hacer una oración. Oramos, amados hermanos. Dios de toda misericordia, Dios de toda verdad, Padre celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor? Porque tú has sido bueno con nosotros, has derramado de tus misericordias y nos has guardado en tu perfecto amor. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, porque a través de toda tu santa palabra nos enseñas verdades que nos dan esperanza, que guían nuestro corazón, que abren nuestros ojos y nos permiten conocerte más. Y en este estudio, Señor, también suplicamos que nos des una mente entendida, un corazón entendido, un corazón dispuesto a aprender de tu santa palabra. Señor, en tus manos ponemos este estudio y rogamos, bendito Dios, que tú seas siempre con nosotros. Bendice a toda tu iglesia. Bendícela, Señor, en sus actividades cotidianas. Bendícela, Padre, en medio de sus necesidades, en medio de la escasez económica y en medio de la enfermedad, concédele salud. Pero que nuestro interior, Señor, en todo tiempo, sea un interior lleno de tu paz, lleno de tu amor, lleno de tu espíritu y lleno de fe. Con todo gozo, Señor, nos entregamos a ti y suplicamos que tu obra, que es perfecta, la sigas haciendo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a pasar, hermanos, a algunas diapositivas donde tenemos información y espero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, porque el día de hoy ya vamos a dejar los aspectos de introductorios al libro de Hechos. Ya hemos hablado en dos ocasiones acerca de la introducción, el contexto histórico, social, cultural, religioso del libro de Hechos. Y el día de hoy vamos a estar trabajando ya con el texto bíblico. Les invito entonces a que abran sus Biblias en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a compartir mi pantalla para poder para que podamos estudiar, empezar con el estudio. Muy bien, entonces empezamos una etapa, un nuevo capítulo, digamos, en el estudio, y vamos a estudiar en estos primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia. Entendamos que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, o los llamados de afuera, los que no estaban dentro y que ahora son incluidos por la obra del Espíritu Santo en el corazón de nosotros, que nos ha llevado a los pies de Cristo. La verdadera iglesia es aquella que está conformada por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo, han sido perdonados sus pecados. La iglesia no es el edificio donde nos reunimos, ese es el templo. La iglesia son todo el conjunto de los creyentes en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y la iglesia, como vimos en alguna ocasión antes, podemos ver la iglesia militante
que está compuesta por todos los creyentes que ahora estamos vivos aquí en el mundo, que trabajamos para el Señor, que nos hemos entregado al Señor. Y tenemos la iglesia triunfante, que es la que se encuentra ya en la presencia del Señor. Por cierto, esta semana algunos conocidos pues han partido a la presencia del Señor por esta enfermedad del COVID. Bueno, pero entonces hay una iglesia militante y una iglesia triunfante. También la podemos ver, definir como la iglesia local, que es la iglesia visible, y la iglesia invisible. La iglesia visible, pues es la que nosotros conocemos, en la que nos reunimos o nos reuníamos los domingos allá en el templo, en la iglesia local, iglesia visible. Y la iglesia invisible, pues está formada por todos aquellos creyentes en Jesucristo que no vemos. Y puede ser que en la calle nos topemos con un hijo de Dios y nosotros no sabemos que él es creyente de Jesucristo, pero es parte de la iglesia. Está distribuida en todo el mundo. Bien, pues ¿cómo empezó esta iglesia? Es lo que vamos a estar estudiando en estos capítulos. ¿Cómo principió la iglesia después que Jesús resucitó de entre los muertos? Hay iglesia del Antiguo Testamento que formaban parte del pueblo de Dios. Hay iglesia en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Pero también hay una iglesia cuando el Espíritu Santo desciende. Es la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios en diferentes tiempos. Y entonces el inicio de la iglesia que vamos a estar estudiando es cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes en Jesucristo, inicia una nueva etapa en el pueblo de Dios. Bien, entonces, en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, esta es la introducción al libro de Hechos que hace Lucas, el médico, como habíamos indicado anteriormente. Entonces, este es un tratado a Teófilo, junto con el Evangelio de Lucas. Lucas y Hechos fueron dirigidos al mismo personaje que se llamaba Teófilo. Como habíamos indicado, es un personaje importante en la sociedad y por eso inicia diciendo: oh excelentísimo Teófilo. Así se refiere a este personaje Lucas en el Evangelio de Lucas. Por eso entendemos que era un personaje importante en la sociedad de aquel tiempo y que posiblemente financió la escritura de estos dos libros. Entonces, la obra de Lucas o la obra lucana está comprende el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya habíamos dicho también que algunos prefieren llamarle Hechos del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien impulsa el corazón de los apóstoles de la iglesia primitiva a predicar el Evangelio de Jesucristo. Bien, se dice que en el Evangelio de Lucas que se hizo una investigación diligente de todas las cosas de la historia de Jesús desde su origen y que se escribieron en orden con el fin de que Teófilo y también nosotros conozcamos la verdad en lo que hemos sido instruidos. Es decir, Lucas era muy metódico, era un investigador que no iba a poner cualquier cosa en su obra,
sino que aquello que verídicamente se haya comprobado a través del testimonio de los apóstoles y el testimonio de la iglesia. Bien, entonces decíamos que en el libro de Hechos se narra la continuación de la obra de Jesús, pero ahora a través del Espíritu Santo. Lucas habla de los hechos, de las enseñanzas, de los milagros, de las señales que Jesús hizo. Y en el libro de Hechos se va a narrar ahora la continuación de la obra de Jesús, pero a través del Espíritu Santo en la iglesia y en todos aquellos que vendrían a los pies de Cristo por la proclamación del Evangelio. Bueno, en el primer versículo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es interesante que Lucas diga todas las cosas. Y tenemos que reflexionar en esto porque decía en el Evangelio de Juan que si se narrara todo lo que Jesús ha hecho, no cabrían en los libros del mundo. Pero entonces, ¿a qué se refiere Lucas cuando dice todas las cosas? No quiere decir que Lucas escribió todo lo que Jesús hizo en su ministerio, sino que escribió todo lo que significativamente era importante para los propósitos del libro de Lucas, y también escribió lo que era significativamente importante para sus propósitos al escribir del libro de Hechos. Por eso en el libro de Hechos vamos a encontrar que de los capítulos 1 al capítulo 12 se habla principalmente de lo que hizo la obra o el ministerio de Pedro, el apóstol Pedro. Y a partir del capítulo 13 al 28 se hace énfasis en lo que hizo el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Y por allá se darán indicaciones de algunos otros apóstoles. Esto no quiere decir que los demás apóstoles no hicieron nada. Seguramente hicieron una obra evangelística obedeciendo el mandato del Señor. Sin embargo, para Lucas eligió resaltar el ministerio de Pedro y el ministerio del apóstol Pablo, sin menospreciar o que se haya menospreciado a los demás apóstoles. Entonces se escribe todas las cosas que están de acuerdo con el propósito que Lucas perseguía en sus escritos. Recordaremos que en Lucas el propósito es mostrar a Jesús como el Hijo de Hombre, aquel del cual se había hablado en los profetas, el Hijo del Hombre, que es el mismo Dios encarnado, que es cercano a los que están en necesidad, a los menospreciados, a los abandonados, a los pobres, a los enfermos, ¿sí? A las viudas, a las mujeres, que eran el sector más apartado, discriminado en aquellos tiempos. Pero dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo que quiere decir que no se concluyó la obra. Lo que Jesús inició y que se narra en los evangelios, esa obra continuaría. Y por cierto, el libro de los Hechos, que es lo que narra esa continuación de la obra de Jesús, pero a través del Espíritu Santo, el libro de los Hechos no es un libro que concluya, dando a entender entonces la continuidad de la obra de Jesús a través del Espíritu Santo en nuestra actualidad, en nuestra vida como iglesia y en nuestra vida personal. Entonces, se da una idea clara de lo que se narrará en el segundo tratado. Es una continuación de los hechos y enseñanzas de Jesús a través del Espíritu Santo y por la iglesia de Jesucristo. En el versículo 2 dice de la siguiente manera: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En este versículo, vean ustedes, se resumen tres grandes temas, que son la elección, la instrucción
y la ascensión de Jesús. Cuando Jesús principia su ministerio, Él eligió entre muchas personas, entre muchos varones, a los que Él quiso para que fuesen sus discípulos más cercanos, y eligió a 12. Vemos que Él escogió de entre todos sus discípulos aquellos que serían más cercanos a Él, y lo hizo por su propia voluntad, ¿sí? Esto lo vemos relatado en Marcos 3, 13 al 18, donde dice que Él escogió a los que Él quiso. Y entre los que Él quiso que estuvieran cercanos a Él estaba, recordamos, los 12 apóstoles, que después así se les conoció. Simón Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran hermanos, también llamados Boanerges o hijos del trueno. Estaba Felipe, Bartolomé, Mateo, que también se llamaba Leví, Tomás, el Dídimo o el gemelo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien después de su muerte fue sustituido por Matías. Eso se relata en Hechos capítulo 1 también, y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Estos nombres los debemos de tener aquí grabados en nuestra mente. Nos pregunten, ¿quiénes fueron los 12 discípulos de Jesús? Los 12 discípulos fueron Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo, o hermano de Jacobo, perdón, y Judas Iscariote. Esos fueron los que estuvieron casi 3 años con Jesús, ¿verdad? Y después Matías nos dice que fue electo entre los que habían estado con Jesús desde el principio. Nada más que no fue elegido en aquel momento por Jesús, sino que fue elegido por el Espíritu después de que Jesús ascendió a los cielos. Bien, a estos 12 discípulos, Jesús los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Aquí voy a corregir esto, porque es una falta de respeto el que yo haya puesto Dios en lugar de Dios. Entonces, a estos 12 discípulos Jesús los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Un momentito más adelante vamos a hablar del reino de Dios. Por eso se les llamó apóstoles, los enviados por Jesús a una misión. Y estos eran maestros. En la iglesia primitiva eran considerados maestros que enseñaban con la autoridad de Jesús y con autoridad como Jesús. Y los creyentes después se les llamó también discípulos o seguidores del camino. El segundo tema del cual se trata en este versículo 2 que leímos es acerca de la instrucción. Es decir, estos discípulos tuvieron que pasar por un proceso de casi 3 años de preparación con Jesús. Hay un libro muy hermoso que también, si tienen oportunidad de conseguirlo, se llama 3 años con Jesús. Estos discípulos, entonces, antes de la muerte de Jesús, estuvieron casi 3 años con él, y durante ese tiempo su vida fue influenciada y transformada por las enseñanzas de Jesús, por sus milagros y por las señales que él hizo. Entonces, vidas transformadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no conservaban la forma que tenían antes de estar con Jesús, que tenían una nueva forma, una forma que fue influenciada por la forma de pensar de Jesús, su forma de vivir, la misericordia, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría que Jesús mostró
Todo eso fue impregnando la vida de aquellos discípulos y de las demás personas que seguían a Jesús. Y esto debe de alentarnos en el corazón, porque nos está invitando a que nosotros seamos influenciados en nuestra forma de pensar y transformados en nuestra forma de vivir a través de las enseñanzas de Jesús y de toda la palabra de Dios. Pero también después de la resurrección, Jesús apareció durante 40 días a sus discípulos y les dio instrucciones a los 11. En estos momentos, Judas Iscariote ya se había ahorcado. Bien, durante 40 días. 40 días Jesús ayunó en el desierto, oró y ayunó en el desierto antes de principiar su ministerio. Y ahora vemos que después de su resurrección hay 40 días en la que Él sigue enseñando a sus discípulos, preparándolos para la gran tarea. 40 días es un tiempo de preparación, un tiempo significativo en el que el espíritu se prepara, el espíritu del hombre se prepara, se consagra, está en comunión íntima con Dios porque está esperando que cambios importantes ocurran en su vida. Así lo podemos ver a través del pensamiento judío. 40 días es un tiempo de preparación para una tarea significativa. Por eso Jesús va a orar 40 días en el desierto. Y ahora 40 días está con los discípulos, terminando de puliendo sus enseñanzas y preparándolos para la gran tarea que han de desarrollar. Durante estos 40 días, entonces, dio instrucciones a sus discípulos. Y fue el tiempo en el que dio la gran comisión que se narra allá en Mateo capítulo 28, 19 al 20, donde dice, por tanto, es decir, después que ha explicado una serie de cosas el Señor Jesús, dice, por estas cosas que yo les he enseñado, ahora tienen que tomar acción. Id, tomen la tarea en sus manos. No se queden sentados, no se queden acomodados. No es tiempo de ser pasivos, es tiempo de entrar en acción. Id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no es suficiente presentar el mensaje de salvación a las personas e invitarlos a que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la primera parte, que las personas puedan entender que necesitan a Jesús en sus vidas y necesitan aprender de Jesús. Dice, hay que bautizarlos. Bautizarlos porque el bautismo en agua significa el lavamiento de nuestros pecados. Es una señal externa que simboliza que nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y siendo limpios de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces tenemos entrada al reino de los cielos. Pero el bautizo entonces es un acto de confesión de fe. Yo he creído en Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo que mis pecados son perdonados por la fe en Jesucristo. Creo que he sido recibido como hijo y también entrego mi vida al Señor. Todas estas cosas las tienen que comprender los discípulos. Por eso es importante la enseñanza. La enseñanza no es solo dar información. La enseñanza es enseñar a pensar a los discípulos para la vida cotidiana. Y entonces dice Jesús, enséñenles. Y yo de verdad espero, hermanos, que a través de estos estudios
estemos aprendiendo a pensar como Jesús, a pensar la vida a través de las enseñanzas de Jesús. Nuestras vidas deben de ser transformadas. Y en la gran comisión le decía a los discípulos, y vean ustedes, no van a ir solos a ser discípulos, a enseñar. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estarían huérfanos. Sin embargo, Jesús ascendería a los cielos al concluir los 40 días. Pero el Espíritu Santo vendría a seguir con la obra de Jesús. Dice en Juan capítulo 14, yo os rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y esa palabra otro consolador significa otro de la misma calidad, de las mismas cualidades que Jesús. Jesús era el consolador mientras estuvo en la tierra. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, la iglesia no podía quedar desamparada y se envía al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y que Él haría la obra entonces que Jesús hacía mientras estaba aquí con nosotros. Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, prepara a sus discípulos en el Evangelio del Reino de Dios para la tarea que les esperaba antes y después del Pentecostés, en aquel día donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Significa 50 días, desde el domingo de resurrección de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, transcurrieron 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que Jesús ascendió a los cielos, pasaron 40 días para que Jesús, desde su resurrección, para que ascendiera a los cielos, solo pasaron 10 días después en la que el Espíritu descendió. Y el número 10 en el pensamiento hebreo también significa que algo está completo, que algo está pleno, que algo hay plenitud. Y entonces también es un número simbólico, ¿verdad? A los 10 días después que ascendió Jesús a los cielos, el Espíritu Santo desciende. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de Dios en nosotros, se ha completado. El Espíritu Santo está con su iglesia. Bien, entonces habla acerca el versículo 2 de la ascensión. En el Evangelio de Lucas se concluye con una breve descripción de la ascensión. Jesús ascendió. Pero ahora se menciona en el versículo 2 de Hechos capítulo 1, pero se va a ampliar en los versículos 6 al 11. Pero aquí se menciona que Jesús ascendió a los cielos. Lucas usa la expresión fue tomado arriba. No dice que ascendió a los cielos, sino dice que fue tomado arriba. Y es muy probable que no haya enfatizado que ascendió a los cielos, porque era un acontecimiento que se narraba con convicción en la iglesia primitiva. Entonces, ya se usaba como una frase corta, fue tomado arriba, significaba fue ascendido a los cielos. Entonces, la iglesia primitiva entendía la ascensión de Jesús como algo real en la vida de Jesús, no fue algo imaginario. Jesús ascendió a los cielos en carne y huesos glorificado, un cuerpo glorificado, ¿sí? Y esto tiene importantes implicaciones para nosotros, porque primero nos dice que Jesús vive, y vive por siempre. Y como dice nuestro credo, está sentado, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero también nos dice otra información que nos debe llenar de esperanza, que la naturaleza humana puede cohabitar en los cielos. Porque Dios es espíritu y los ángeles son espirituales, pero tú y yo
Y todos los que crean en el Señor Jesucristo, en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga en su segunda venida, vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Semejante al que Cristo tuvo cuando ascendió a los cielos. La naturaleza humana no va a tener impedimento de estar en los cielos, entendiendo como cielos el lugar donde Dios se manifiesta plenamente. Ya sea que esta tierra, dice la palabra de Dios, habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Y algunos teólogos entienden que habrá una nueva tierra aquí donde estaremos, y otros dicen que es un simbolismo para decir que estaremos en los cielos. Bueno, entonces entendamos, cielos, donde Dios nos disponga a poner, es el lugar donde Dios se manifiesta plenamente. ¿Sí? Ahora vemos en parte, conocemos en parte, pero cuando Dios se manifieste plenamente en los cielos, allá nosotros estaremos disfrutando de esa enorme bendición. Versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no dejó ninguna duda, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, entonces se resumen los acontecimientos de la semana de pasión de Cristo, las que se narran en Lucas capítulo 24, después de haber padecido por un tiempo, ¿verdad? Se presentó con pruebas indubitables, que no quedaba ninguna duda. Y eso era importante, que la gente que seguía a Jesús no dudara que él había vuelto a la vida y que tenía un cuerpo diferente. Entonces, se apareció al menos 10 veces, que son las que se encuentran en diferentes citas bíblicas. A las mujeres en la tumba, a María Magdalena, a los 2 hombres que iban camino de Maús, a Pedro en Jerusalén, a los 10 discípulos, ahí están las citas bíblicas. Luego se aparece a 11 discípulos, luego se aparece a 7 discípulos que estaban pescando en Galilea, luego otra vez a 11 discípulos en Galilea, y en 1 Corintios 15, el 6 dice que a más de 500 personas se apareció. Y también se apareció a Jacobo, el hermano del Señor, como dice en 1 Corintios 15, 7. Y en todas esas ocasiones, Jesús mostró o enseñó algo o dio algún mensaje importante. Bueno, ustedes allá en casa revisen esas citas y si quieren pueden ir meditando en cada uno de los pasajes que aquí están indicados. El reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, decía en su predicación Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús inicia su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también dice el Señor Jesús, el reino de Dios está en medio de ustedes. Bueno, el reino de Dios significa que se está quebrantando el poder de Satanás. Y de manera figurada, quizás un poco muy figurada, podemos decir que Jesús entró a la casa, ató a Satanás y aseguró sus posesiones. Jesús declara que había visto caer a Satanás del cielo, ¿sí? Como se narra en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando los discípulos vienen de la comisión que Jesús le ha dado, que vayan a las ovejas de Israel a presentar, hablarles del reino del Dios y del arrepentimiento, vienen narrando las maravillas que Dios había hecho con ellos durante la proclamación. Y dijo Jesús, he visto caer a Satanás como un rayo del cielo. Y eso significa que Jesús ha tomado el lugar que le corresponde. El reino pertenece al Padre, a quien Cristo presentará cuando someta bajo su control a todos los enemigos, como dice en 1 Corintios 15, 24 al 28. Les voy a leer este pasaje, 1 Corintios 15,
24 al 28. Dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre las sujetó debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien. Entonces, el reino pertenece al Padre, pero Cristo, ¿verdad? Quien reina también por los siglos de los siglos, Él le presentará el reino al Padre, pero un reino ya, digamos, purificado, un reino vencedor, un reino lavado con la sangre de Cristo Jesús. Bien, Jesús da a sus seguidores autoridad para oponerse a las fuerzas de Satanás, para anunciar el reino de Dios y aplicar los principios del reino como son rectitud, justicia, amor, misericordia y paz. A los discípulos les dio autoridad sobre todos los espíritus malignos. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos luchas contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Dice entonces el apóstol Pablo a los Efesios, allá en Efesios capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, el Hijo de Dios está llamado a tener el poder de Dios en su vida. Y este poder se adquiere vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice que hay que tomar la armadura de Dios para estar firmes. Ajá. Y dice, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Si nosotros tenemos esas cosas en nuestras vidas, entonces, amados hermanos, estaremos fuertes en el Señor. Y nuestra lucha contra las huestes espirituales de maldad será difícil, pero seremos vencedores. Y podremos entonces anunciar los principios del reino, como son la rectitud, la justicia, el amor, la misericordia y la paz. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, es resumir el corazón de Jesús. ¿Cómo es el corazón de ese Cristo, de ese Jesús a quien nosotros amamos? Es que el hombre que era manso y humilde de corazón, sencillo, sabio, obediente de Dios, misericordioso, bondadoso, interesado en las personas. El reino de Dios y las cualidades que nosotros podamos decir resumen el corazón de Cristo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios en los corazones y en la vida de su pueblo. Es decir, yo no puedo decir, Señor, venga a tu reino, pero no dejo que Dios gobierne mi corazón. Cuando digo, Señor, venga a tu reino, Señor, recibo tu autoridad sobre mí, me someto a tu autoridad, reconozco que tú eres Señor quien gobierna mi vida. ¿Sí? Bien, el mensaje del reino entonces incluye el perdón de pecados, el don de la vida eterna, la autoridad de Jesús sobre cualquier cosa en el cielo y en la tierra, la promesa continua de su presencia y al Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores.
En Hechos capítulo 1, 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa la vemos en Juan capítulo 14, si ustedes gustan anotar esa lectura y hacerla en casa. Juan capítulo 14, hace algunos domingos prediqué sobre de esta promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ustedes la pueden ver, estoy buscando en Lucas, si no es Lucas, es Juan capítulo 14, hermanos, ahí vamos a encontrar desde el versículo 15 hasta el versículo 31, como Jesús dice, y os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Decía, porque Juan ciertamente bautizó con agua, que es el bautismo de Juan, era para el arrepentimiento, o un bautismo de arrepentimiento. Ahora, el bautismo cristiano es diferente al bautizo de Juan, porque nosotros no bautizamos para el arrepentimiento, sino bautizamos como un sacramento que simboliza el perdón de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Juan bautizaba, se arrepiente de sus pecados, el bautizo. El bautizo cristiano es el bautizo porque se ha creído en Jesús como su Señor y Salvador y también para el perdón de pecados. Bueno, pero además de ese bautismo de agua, del cual hablaba Jesús en la Gran Comisión, hay otro bautizo que es importante, que es el bautizo con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo viene en la vida del creyente y lo llena del poder de Dios y lo capacita para cumplir con la voluntad de Dios. Los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo y está hablando acerca de lo que acontecería en el Pentecostés. Bien, la palabra de Dios siempre nos invita a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y la forma de ser llenos del Espíritu Santo es llenarnos de la palabra de Dios. Bueno, ahí está. Entonces, Jesús les instruye, les manda, quédense en Jerusalén y esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Y realmente esperaron 10 días. Jesús ascendió a los cielos, esperaron 10 días y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y durante esos 10 días de espera, la iglesia no se quedó de brazos cruzados. Podemos ver en los pasajes que hicieron la elección del sucesor de Judas, pero también era una iglesia que permanecía unida y en oración. Ellos acostumbraban a orar juntos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Es decir, la cualidad de la iglesia entonces, durante la espera del cumplimiento de las promesas de Dios, debe de ser unidad y oración. ¿Sí? Porque eso nos va a llenar de toda esperanza en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en estos tiempos que hay dificultad por esta infección, síndrome respiratorio agudo por coronavirus, por el COVID-2, estamos confinados y muchos ya se están desesperando. Yo salgo a la calle y ya veo más gente circulando en las calles sin cubrebocas, sin cuidados, ¿no? Empezamos a descuidarnos, ya la gente ya no quiere seguir con esto y la verdad es que los contagios siguen a la orden del día. Como hijos de Dios debemos de seguir esperando, con esperanza. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un aliento en el corazón que pronto esto va a pasar. Y debemos de esperar con paz, con tranquilidad, con ánimo. ¿Sí? Oremos al Señor para que se cumpla el tiempo. Oremos rogando a Dios, Señor, que se cumpla el tiempo. Y creo que los discípulos dicen, Señor, que se cumpla el tiempo de la venida del Espíritu, ¿no? Que se cumpla el tiempo para que se mitiguen los contagios o se erradique la infección por por coronavirus. Entonces, los discípulos permanecieron en oración
y perseveraban unánimes, es decir, tenían una forma de ser que los mantenía estar allá juntos y en armonía. Así debe de ser el pueblo de Dios. Si nosotros tenemos actitudes que son que dentro de la iglesia o dentro de la iglesia que no contribuyen a la unidad, a la paz y a la armonía, significa que no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que hagamos, lo que decimos, tiene que procurar el acercamiento de los demás. No que se vayan de la iglesia. Es fácil decir, se fueron porque no eran de nosotros. Más bien tenemos que pensar que nosotros los atraigamos a Cristo, que se sientan parte de la familia, que se sientan parte de nosotros, que se sientan amigos de nosotros. Y esto no quiere decir que consintamos cosas que no deben de ser. Significa que debemos apoyarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Amados hermanos, continuaremos estudiando el libro de los Hechos y espero que sea de bendición para sus vidas, que ustedes se sientan edificados y que les haya sido útil también la información que les presento. El Señor multiplique sus bendiciones sobre ustedes. Concluyan con una oración en casa. Den gracias a Dios por todo lo que el Señor les ha derramado en ustedes, en sus misericordias. Te alabamos, Padre, y bendecimos por tu nombre, porque no nos has dejado huérfanos, porque nos has dado de tu espíritu, porque nos has dado enseñanzas que son profundas, sencillas, pero también transformadoras para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad como iglesia, pero también con esperanza de que, Señor, tú estás con nosotros todos los días. Y ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Pues me despido, hermanos, el Señor sea con ustedes y cuídense mucho, quiéranse y nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Así, amados hermanos, Dios les bendiga, hasta pronto.